Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio ginecológico para hablar de una patología bastante frecuente y causa de infertilidad en muchos casos o de dificultad para poder generar una familia entre una pareja que lo está planificando. Hoy día nos acompaña para hablar de ovario poliquístico y fertilidad la doctora Heidi Coronel, ginecóloga especialista en fertilidad y reproducción. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, doctor Borda. Encantada de estar aquí, un placer hablar de este tema que es tan frecuente en la consulta, que le crea, aunque usted no puede imaginárselo, tanta angustia a las pacientes y tanta desazón en algunos casos, porque para muchas el desconocimiento de la información, el diagnóstico de ovario poliquístico lo asumen como una sentencia definitiva de infertilidad. Así es. Y efectivamente, hay ahora con la tecnología el hecho de poder acceder rápidamente a una ecografía y una ecografía transvaginal, la cantidad de diagnósticos de ovario poliquístico que en realidad o no lo son en toda su gama de sintomatología, hay o mucho o muy poco o muy bien tratado o muy poco bien tratado, mejor dicho. Porque no solamente se trata de tener varios quistes en el ovario que pueden ser una condición natural. Sí, señor. Pero sí existen síntomas que nos ayudan a definir si esto es o no es un síndrome, que quiere decir conjunto de signos y síntomas. No es solamente una foto, una ecografía. Hay un complejo sindrómico de varios síntomas que pueden llevar a la infertilidad. Exactamente. A eso justamente cuando estábamos hablando otras cámaras, le estaba comentando que hay un sobrediagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica. Muchos pacientes cuando van a la consulta son pacientes jóvenes, puede que tengan uno que otro trastorno menstrual y les hacen el hallazgo de múltiples folículos. Así es. Que pueden tener más de 12 si son mujeres jóvenes. El 15% de la población joven puede tener estos ovarios multifoliculares y son diagnosticados como ovario poliquístico. Pueden tener retraso en la maternidad, pero el 60% de ellas en menos de un año logra un embarazo. Básicamente regulando su ciclo menstrual. Regulando su ciclo menstrual. Ahora, estos son folículos que se pasman en algún momento, Sí. por decirlo de alguna manera Sí. simple para que nuestros pacientes Sí, son se pasman. folículos que por un desorden hormonal que hay no llegan a romper, no llegan a madurar, pero tampoco llegan a degenerarse y se quedan como estancados en el tiempo. Pero estos son solamente estas pacientes que, si se quiere, la solución es bastante fácil con algunos cambios. Una de las principales cosas que quiero dejarles como mensaje hoy, que el tratamiento del síndrome ovario poliquístico no son los anticonceptivos. Entonces son estas pacientes que llegan a la consulta con 1 año, 2 años, 3 años tomando anticonceptivos, con un diagnóstico de ovario poliquístico que al final resulta que no es ovario poliquístico, o aquellas pacientes que sí tienen un real síndrome de ovario poliquístico, como usted lo acaba de decir, que son las pacientes que, aparte del hallazgo ecográfico, tienen signos y síntomas que nos van a sugerir esta patología o esta entidad nosológica. ¿Qué le podemos añadir a la foto ecográfica, por decirlo, aunque es un examen auxiliar? Es operador dependiente, es móvil, no es una foto, en realidad es todo un proceso, pero aparte de la foto, ¿qué nos ayuda a diferenciar lo que es de lo que no es un ovario? Me refiero a los síntomas. Al síndrome. Bueno, específicamente en el síndrome de ovario poliquístico sabemos que la principal causa es el trastorno del metabolismo de las hormonas masculinas, de los andrógenos. Entonces vamos a tener pacientes con signos y síntomas de hiperandrogenismo o exceso de hormona masculina. Pacientes con acné, pacientes con cabello graso, con exceso de vello facial. Hirsutismo, que le dicen, Hirsutismo. algún bozo por ahí, o cabello indeseado, o pelito indeseado. Esos cabellos impertinentes, imprudentes que salen donde no deben. Ajá. Entonces, esto sí nos va a
a orientar al diagnóstico. Trastornos en la menstruación. Por supuesto, pacientes que son oligomenorreicas o amenorreicas, que es ciclos menstruales muy largos o ausencia de la menstruación. Entonces, tenemos pacientes que es una triada lo que nos va a ayudar al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Anovulación, trastornos con las menstruaciones, hallazgos ecográficos de múltiples folículos o ovarios poliquísticos y, por supuesto, los signos clínicos de hiperandrogenismo. Perfecto. Entonces, con esta triada podemos hacer el diagnóstico. No necesariamente tienen que haber los tres, pero por lo menos dos de estos tres. Hay algo que las personas a veces no se dan cuenta y dicen, ¿por qué me están mandando medicación para bajar la insulina si yo no soy diabético? ¿Ya? Y eso es algo que llama la atención, pero hay que entender que esto es un trastorno que también tiene que ver con un trastorno metabólico. Exactamente. El síndrome ovario poliquístico va muy de la mano, van juntos con los trastornos del metabolismo de la insulina, porque se asocia con resistencia o disminución de la sensibilidad del efecto de la insulina sobre los tejidos. Entonces, como método compensatorio, la paciente empieza a liberar más insulina, igual se hace resistente. Son aquellas pacientes en las que cuando las vemos a simple vista, vemos que tienen sobrepeso, el cuello está oscuro, los pliegues corporales, las axilas, la ingle están oscurecidos, que se llama acantosis nigricans. Eso es un signo súper importante de tener en cuenta porque nos orienta al diagnóstico. Una paciente que llega, doctor, tengo problemas con la menstruación, tengo sobrepeso, me sale mucho acné, y uno ve esto, uno dice, bueno, muy probablemente tenga un síndrome ovario poliquístico. Ok. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto, doctora, cuando una pareja la visita después de haber intentado 2, 3 años salir embarazada la mujer y juntos deciden ir al médico, que es lo ideal en realidad, que hombre y mujer acudan al tema de fertilidad, porque ese es un problema de dos, no es de uno? Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace ese camino, por favor, para ir abarcando los dos problemas? El tema de el ovario poliquístico, trastorno metabólico asociado a la infertilidad. Ok, como entidad sindromática, como lo hemos mencionado, el síndrome ovario poliquístico, cuando vamos a la consulta y evaluamos, lo primero que hacemos es una muy buena anamnesis, una historia clínica en la que vamos a indagar en estos factores de riesgo o signos clínicos que nosotros evidenciemos, los interrogamos, se indaga al respecto, se hace la ecografía. Si en la ecografía encontramos ovarios que tengan más de 14 folículos menores de 9 milímetros con un volumen mayor de 12 cc o 12 centímetros cúbicos, ya vamos hablando de que son unos ovarios que no están del todo normal. Pedimos dentro de la batería de exámenes, se va a pedir andrógenos, por supuesto, LH-FSH, porque hay una alteración de estas hormonas ováricas. Hormonas, así es. Pedimos la curva de tolerancia glucosada. Hasta incluso temas de tiroides. Pedimos perfil tiroideo, y una de las entidades que más se asocia también con el síndrome ovario poliquístico son los problemas de hiperprolactinemia. Entonces, estos diagnósticos, es lo básico que vamos a realizarle a una paciente que nos llega a la consulta con la sospecha de ovario poliquístico, porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una amenorrea por causas hipofisiarias e hipogonadismo. Es que el problema para muchas personas puede no estar solamente en los ovarios, puede estar en la base del cráneo. Exactamente, problemas en la hipófisis, que haya un microadenoma, que haya una hiperprolactinemia y que esa sea la verdadera causa de la ausencia de menstruación. Entonces, una vez teniendo el diagnóstico, ¿cómo enfrentamos la infertilidad en ese caso? Esto debe tener un abordaje multidisciplinario, como todo. Como siempre le digo a las pacientes, el éxito del tratamiento o el éxito de la búsqueda de la visita de la cigüeña en una paciente es el trabajo en equipo. Trabajo en equipo con un nutricionista, trabajo en equipo con un endocrinólogo, incentivar la actividad física, cambios en los estilos de vida, en el estilo de vida de la paciente.
Obviamente, estas pacientes, cuando tienen mucho tiempo, cuando llegan a la consulta ya tienen 2, 3 años, como usted lo acaba de decir, buscando bebé, este efecto de la insulina no solo me afecta a nivel general, me afecta al nivel del endometrio. La calidad endometrial también va a estar comprometida. Muchas veces necesitan estudios complementarios, tratamientos para el mismo, inducción de la ovulación. Pero en estas pacientes la inducción de la ovulación tiene que hacerse con muchísima precaución. De acuerdo, porque uno en un ovario que ya está poliquístico, digamos con múltiples quistes, uno induce la ovulación y puede haber un síndrome serio por un manejo de sobrehormonalización. No sé si estará bien dicho. Sí, un síndrome de hiperestimulación ovárica. Hiperestimulación ovárica. Entonces, en estas pacientes es bastante complejo el manejo porque de por sí solas muchas veces no logran ovular. La estimulación, si la hacemos, debe ser una estimulación ovárica controlada con vigilancia estrecha. Por ecografía. Por ecografía. Perfecto. Entonces, en estos casos, les sugerimos a las pacientes ir a un in vitro, realizar una fertilización in vitro con vigilancia de la estimulación, recuperar la mayor cantidad de ovocitos, que a veces en estas pacientes, y deben tenerlo en cuenta las pacientes que tengan este diagnóstico, que tienen cantidad, pero no siempre es sinónimo de calidad. Ajá. Entonces, hacemos una estimulación, recuperamos la mayor cantidad de ovocitos en la mejor calidad posible, se hace la inseminación y dejamos pasar el efecto de la estimulación 1 mes o 2 meses para llevarla a un estado basal, prepararla, obviamente tomando en cuenta todas las preparaciones previas y los cambios de estilo de vida que debe mantener la paciente y posteriormente hacer la transferencia. Y ese puede ser el cambio de vida de una pareja que quizás estuvo un poco sometida a la oscuridad de un diagnóstico correcto y un enfrentamiento adecuado de ese problema. Por supuesto. Doctora, es un tema realmente muy actual, es un tema apasionante en realidad porque incluye varias especialidades, como usted ha dicho, desde clínica general, endocrinología, ginecología, fertilización, es un equipo grande, nutrición exactamente, y la verdad es que hay que ponerse en manos de un médico especialista y eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y como siempre, doctora, la historia clínica sigue siendo nuestra principal arma. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros nos caracterizamos en la clínica por trabajar con un equipo multidisciplinario que está bastante capacitado para el manejo de este y otros casos que según su complejidad, amerite la participación de uno u otros especialistas. Genial. Siempre con la intención de ayudarlas y acompañarlas a lograr ese sueño de ser mamá. Doctora Heidi Coronel, muchísimas gracias. Ha sido un placer, primero, por aclararnos la situación actual de muchísimas pacientes que están pensando o que tienen la seguridad, casi certeza de que tienen problemas de ovario poliquístico, cuando en realidad lo que hay que hacer es ponerse en manos de un especialista, hacer los protocolos que ya nadie está inventando nada. No. Esa es la cosa, nadie está inventando nada. Esto ya existe, está, y hay que ponerse en manos del personal sanitario adecuado. Claro, la experiencia va a marcar la diferencia en el éxito o el fracaso de ese sueño de las pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa enseguida. No se vayan.